En medio del ajetreo del día, un niño extiende la mano pidiendo socorro. Un hombre se detiene y decide escuchar. A partir de ese momento, ninguno de los dos volverá a ser el mismo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. A continuación, la nieve caía en copos pesados sobre el Paseo de la Castellana aquella noche de invierno riguroso. Los escaparates iluminados de las tiendas de lujo se reflejaban sobre el blanco acumulado en las aceras, creando un escenario que parecía sacado de una postal. Era el tipo de belleza que impresionaba a los turistas, pero que para quien vivía allí ya no era más que un obstáculo en el camino entre la reunión y el coche que esperaba. Rafael Méndez se ajustó la bufanda de cachemir y se ciñó el abrigo al cuerpo. A sus 37 años, había construido un imperio de negocios inmobiliarios que iba desde Buenos Aires a Madrid, pasando por Ciudad de México y Londres. Nacido en Córdoba, Argentina, hijo de emigrantes españoles que regresaron a España con poco más que esperanza en el bolsillo, Rafael aprendió desde niño que el trabajo era la única certeza en la vida. Su padre tenía una pequeña tienda de telas en el barrio. Su madre cosía hasta altas horas de la noche. Creció viendo a los dos sacrificarse, ahorrar cada céntimo, soñar con un futuro mejor para su único hijo. Y Rafael había cumplido ese sueño, multiplicado por 1000. Se licenció en Administración de Empresas en la mejor universidad privada que pudo pagar con una beca y trabajos paralelos. Empezó como becario en una constructora, ascendió rápidamente, tuvo el coraje de arriesgar en el momento adecuado, consiguió inversores, compró su primer edificio abandonado a los 25 años y lo convirtió en beneficios. A partir de ahí, fue una trayectoria meteórica. Hoy, a sus 37, dirigía Méndez y Asociados, una empresa de inversiones inmobiliarias con sede en el corazón de Madrid y oficinas repartidas por todo el mundo. Por fuera, era todo lo que sus padres soñaron y más. Por dentro, Rafael sabía que había pagado un precio alto. Su madre había fallecido 5 años atrás, de cansancio, se decía a sí mismo, aunque los médicos lo llamaron insuficiencia cardíaca. Su padre no soportó la pérdida y se fue 2 años después. Rafael estaba en Dubái cerrando un negocio cuando recibió la noticia. Volvió para el entierro, lo organizó todo con la eficiencia de siempre y se sumergió aún más en el trabajo. Era más fácil pensar en tasas de retorno que en la añoranza. Matrimonios, tuvo algunas relaciones a lo largo de los años, nada que durara más de unos meses. Las mujeres se quejaban de que estaba casado con el trabajo, de que no tenía tiempo, de que cuando estaba presente físicamente, su mente estaba en otro lugar. Rafael no lo negaba. Era verdad. Poco a poco, se fue acostumbrando a la soledad del ático en el barrio de Salamanca, a las noches silenciosas después de las reuniones, a las cenas en solitario en restaurantes caros donde todos lo conocían, pero nadie sabía realmente quién era. Aquella noche de diciembre acababa de salir de otra reunión agotadora. 3 horas discutiendo la adquisición de un complejo de oficinas en el distrito de Tetuán, analizando proyecciones, negociando cláusulas, convenciendo a inversores. Estaba cansado con ese tipo especial de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. El chófer, Jaime, un ecuatoriano simpático que trabajaba para él desde hacía años, esperaba con la limusina negra a pocos metros de allí. Media hora más de tráfico hasta el apartamento, un baño caliente, quizás un whisky, y luego empezar todo de nuevo al día siguiente. Rafael dio unos pasos hacia el coche cuando la oyó. Era una voz fina, ahogada por el sonido de la nieve al caer y por el ruido lejano del tráfico, pero insistente. Una voz de niña. «Por favor, señor, por favor que alguien me ayude». Miró a su alrededor, intentando identificar de dónde venía el sonido. La calle estaba llena de gente apresurada que volvía a casa, abrigos oscuros mezclándose en la penumbra de la noche, y entonces la vio. Justo a su lado, casi escondida entre 2 personas que pasaban demasiado rápido para darse cuenta, había una niña. No podía tener más, de 5 o 6 años. Llevaba un abrigo rojo raído,
demasiado grande para su cuerpo menudo, y un gorro de lana que había visto días mejores. Las botas eran pesadas y parecían resbalar a cada paso que daba. Su rostro estaba rojo por el frío. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con lágrimas que se negaban a caer. Rafael se detuvo. Todas las personas a su alrededor seguían caminando, como si la niña fuera invisible. O quizás la veían y preferían no verla, pensó. Era Madrid, al fin y al cabo. Cada uno con sus problemas, su camino, su prisa, pero algo en aquellos ojos lo retuvo en el lugar. No era miedo exactamente, aunque había miedo allí. Era determinación. Era un coraje pequeño y desesperado que no debería existir en alguien tan joven. ¿Estás bien?, preguntó, agachándose para quedar a su altura. Su acento, con resquicios de su infancia en Argentina, aún marcaba sus palabras, incluso después de tantos años en España. La niña lo miró por un segundo, como si estuviera evaluando si podía confiar en aquel extraño de traje caro y abrigo oscuro. Entonces, con voz entrecortada, respondió en un español con un claro acento argentino. Mi mamá no se despierta. Rafael sintió un nudo en el pecho. Acento argentino, como el de sus padres. Aquí, en medio de Madrid, en medio de la nieve, una niña pidiendo ayuda. ¿Cómo que no se despierta?, preguntó, sintiendo que el acento familiar traía una intimidad inesperada a aquel momento. Se cayó al suelo. La llamé, pero no responde. Intenté darle agua, intenté recordar lo que siempre me dice, que si hay una emergencia tengo que buscar ayuda. Así que salí. La niña tragó saliva, las palabras saliendo atropelladas, el miedo finalmente filtrándose en su voz. Pero nadie paraba. Todo el mundo pasaba de largo. Y entonces lo vi a usted. Rafael miró a su alrededor. La calle seguía concurrida, indiferente. Miró hacia el coche, donde Jaime esperaba. Volvió a mirar a la niña, que lo observaba con una esperanza tan pura que dolía. ¿Dónde vives?, preguntó. Cerquita, allí. La niña señaló en una dirección vaga, luego pareció pensarlo mejor. ¿Puedo llevarlo? Por favor. No se despierta. Era una locura. Rafael lo sabía. Seguir a una niña desconocida, en una ciudad donde cualquier situación podía ser una trampa, una estafa, un peligro. Pero cuando volvió a mirar aquellos ojos, cuando vio la manita pequeña y helada que la niña le tendía, Rafael no pensó en el peligro. Pensó en su madre. Pensó en cómo sería si fuera él, de pequeño, necesitando ayuda, y todos pasaran de largo como si no existiera. Está bien, dijo tomando la mano de la niña. Llévame con tu madre. El rostro de la niña se iluminó con un alivio tan intenso que Rafael sintió un nudo en la garganta. Le apretó la mano con fuerza, como si temiera que cambiara de opinión, y empezó a caminar. Rafael hizo un gesto a Jaime indicándole que esperara, y la siguió. Salieron del Paseo de la Castellana y se adentraron en calles laterales. A cada manzana, el escenario cambiaba. Los escaparates lujosos daban paso a tiendas más sencillas, luego a edificios residenciales antiguos, después a fincas que habían visto días mejores. La nieve seguía cayendo, pero aquí no era romántica. Aquí era simplemente fría, húmeda, haciendo el suelo resbaladizo y peligroso. La niña caminaba con dificultad, sus botas demasiado grandes haciendo ruido a cada paso. Rafael se dio cuenta de que temblaba, y no era solo de frío, era de esfuerzo, de miedo, de tantas cosas que una niña no debería cargar. ¿Cómo te llamas?, preguntó intentando distraerla. Isabela, y mi mamá es Juliana, pero todo el mundo la llama Juli. Juliana. El nombre resonó en la mente de Rafael. Su madre también se llamaba Juliana. Apartó el pensamiento rápidamente. No era momento para eso. ¿Cuántos años tienes, Isabela? 5. Voy a cumplir 6 en marzo. Lo dijo con un orgullo pequeño y dulce, como si estar a punto de cumplir 6 años fuera un logro importante. Y quizás lo era, pensó Rafael. Has sido muy valiente saliendo sola a buscar ayuda, dijo. Isabela lo miró, de reojo, sin dejar de caminar. Mamá siempre dice que si pasa algo no puedo quedarme quieta. Tengo que ser lista. Pero tuve miedo. Mucha gente pasó a mi lado y nadie paraba.
Pensé que nadie me iba a ayudar. Ahora estoy aquí, dijo Rafael, apretando ligeramente su mano. Vamos a ayudar a tu madre. Llegaron finalmente a un edificio de ladrillos oscuros, con una escalera de incendios oxidada en la fachada. La puerta del portal estaba ligeramente entreabierta, la cerradura claramente rota. Isabela la empujó y entró subiendo las escaleras con una familiaridad que demostraba que aquel era su camino diario. Rafael la siguió, notando los escalones gastados, la pintura desconchada, el olor a humedad y a comida recalentada que venía de los pisos. En el tercer piso, Isabela se detuvo frente a una puerta. Sacó del bolsillo una llave atada a un cordón rojo y abrió. Abrió despacio, como si temiera lo que encontraría dentro. «Mamá, he traído ayuda», llamó, su pequeña voz resonando en el silencio del apartamento. Rafael entró tras ella. El apartamento era minúsculo. Un salón-cocina, una puerta que debía dar al dormitorio, un baño cuyo azulejo agrietado podía ver desde allí. Pero a pesar del tamaño y la clara falta de recursos, todo estaba ordenado. Había dibujos infantiles pegados en la nevera con imanes, un pequeño árbol de Navidad de plástico en un rincón, decorado con adornos caseros. La mesa tenía facturas apiladas a un lado, pero al otro había ceras de colores y un cuaderno para colorear. En el sofá raído, una manta doblada. En la cocina, ollas limpias en el escurridor. Y en el suelo, entre el salón y la cocina, estaba Juliana. Rafael la vio y sintió que el corazón se le aceleraba. Era joven, no debía tener más de 26 o 27 años. Demasiado delgada, el rostro pálido, el pelo castaño claro esparcido alrededor de su cabeza. Llevaba un uniforme de limpieza, del tipo que usaban las empleadas de hotel. Estaba tumbada de lado, los ojos cerrados, la respiración irregular. Se arrodilló a su lado de inmediato, tocándole el pulso. Estaba caliente, demasiado caliente. Fiebre. El pulso era débil, rápido. Rafael miró a su alrededor y vio a su lado un frasco de medicamento vacío y otro a medias. Cogió uno de ellos. Antibiótico. Fecha de caducidad vencida hacía 3 meses. Isabela estaba parada en la puerta, los ojos fijos en su madre, las manos apretadas una contra la otra. «Isabela, voy a llamar a una ambulancia, ¿vale?», dijo Rafael, intentando mantener la voz calmada. «Tu madre necesita un médico». Cogió el móvil y marcó el número de emergencias. Explicó rápidamente la situación, dio la dirección. 5 minutos, dijeron. Colgó y volvió junto a Juliana. Cogió la manta del sofá y la cubrió con cuidado. Isabela se acercó despacio y se arrodilló al otro lado de su madre. «Mamá, despierta. El médico ya viene. Despierta, por favor». Rafael sintió que se le encogía el pecho. La niñita tocaba el rostro de su madre con delicadeza, como si temiera hacerle daño, como si fuera ella la adulta que cuidaba, y no al revés. «Se pondrá bien», dijo Rafael, sin saber si era verdad, pero necesitando decir algo. «Los médicos la cuidarán». Isabela lo miró, con sus ojos grandes y asustados. «¿Lo promete?». Rafael tragó saliva. No podía prometerlo. No sabía qué le pasaba a esa mujer, cuánto tiempo llevaba allí en el suelo, qué lo había causado. Pero cuando miró a Isabela, no pudo decir otra cosa. «Prometo que haré todo lo que esté en mi mano». No tardaron mucho en oír la sirena. Los sanitarios subieron rápidamente. 2 hombres y una mujer cargando equipos. Entraron en el pequeño apartamento con la eficiencia de quien ya ha visto esa escena 1000 veces. Evaluaron a Juliana rápidamente. Fiebre alta, deshidratación, constantes vitales débiles. Hicieron preguntas que Rafael intentó responder basándose en lo que Isabela decía y en lo que él podía ver a su alrededor. ¿Cuánto tiempo llevaba así? No lo sabían con certeza. Isabela había ido a la guardería por la mañana. Su madre estaba bien. Cuando volvió por la tarde, Juliana se arrastraba por la casa, tosiendo. Por la noche se había desmayado. ¿Alguna condición preexistente?, preguntó uno de los sanitarios. Rafael miró a Isabela, que asintió lentamente. «Se pone mala a veces,
Tiene que tomar medicinas. Pero se le acabó la medicina buena y estaba tomando la vieja. El sanitario cogió el frasco que Rafael había visto, asintió con la cabeza, como si aquello lo explicara todo. Vamos a llevarla al hospital. Es grave, pero hemos llegado a tiempo. Colocaron a Juliana en la camilla con cuidado. Isabela se levantó de un salto. Yo voy con ella. La sanitaria, una mujer de ojos amables y voz firme, se agachó. Cariño, vas a venir con nosotros, pero tienes que ser valiente, ¿vale? Tu mamá va a estar en un lugar especial donde los médicos la van a cuidar. Quiero estar con ella, dijo Isabela, la voz empezando a temblar. Y lo estarás. La sanitaria miró a Rafael. ¿Es usted familiar? Rafael dudó. No. La niña me pidió ayuda en la calle. La mujer frunció el ceño, pero no tenía tiempo para investigar aquello ahora. Tengo que llevarlas a las 2. El hospital activará los servicios sociales para la niña. Yo voy con ustedes, dijo Rafael sorprendiéndose a sí mismo. La sanitaria lo miró con una mezcla de desconfianza y alivio. Está bien, pero tendrá que dar explicaciones allí. En la ambulancia, Isabela se sentó agarrada a la mano de Rafael, con los ojos fijos en su madre, que estaba siendo monitorizada por los sanitarios. Rafael sostenía la manita pequeña y fría, sintiendo el peso de aquella responsabilidad que no había pedido, pero que ahora no podía soltar. El hospital era público, grande, abarrotado. Se llevaron a Juliana corriendo hacia adentro, y una enfermera llevó a Isabela y a Rafael a una sala de espera. Allí, entre sillas de plástico y luces fluorescentes, comenzaron las preguntas. ¿Quién era él? ¿Cómo conocía a la madre? ¿Tenía algún parentesco? ¿Era responsable de la niña? Rafael lo explicó todo. La niña en la calle, la petición de ayuda, el apartamento, la madre inconsciente. La enfermera lo anotaba todo con una expresión neutra, pero Rafael veía el juicio detrás de sus ojos. Un hombre rico, de traje caro, con una niña pobre que no era suya. La historia parecía sospechosa incluso para él, y él la estaba viviendo. Voy a llamar a la trabajadora social, dijo finalmente la enfermera, y se fue. Isabela estaba sentada junto a Rafael, balanceando las piernas que no llegaban al suelo. Había dejado de llorar, pero sus ojos seguían rojos. Rafael no sabía qué decir, no sabía cómo consolar a una niña. Hacía décadas que no convivía con ninguna. ¿Quieres agua?, preguntó a falta de algo mejor que decir. Isabela negó con la cabeza. ¿Se va a poner bien? Los médicos la están cuidando. Son buenos médicos. ¿Y si no se despierta? Rafael sintió un nudo en el pecho. Se va a despertar, Isabela. La niña lo miró con aquellos ojos grandes y oscuros. ¿Cómo lo sabe? Porque he visto lo valiente que eres. Y las niñas valientes tienen madres fuertes. Tu madre se va a despertar. Era una respuesta tonta, lo sabía. No tenía ninguna lógica, pero pareció ser lo que Isabela necesitaba oír, porque se apoyó ligeramente en él, y Rafael, casi sin pensar, le pasó el brazo por los pequeños hombros. Se quedaron así un tiempo que pareció eterno. La gente iba y venía, pasaban camillas, el olor a hospital lo impregnaba todo. Rafael miró a su alrededor y vio familias enteras aglomeradas, algunos llorando, otros rezando, otros simplemente esperando con esa paciencia cansada de quien ya ha esperado demasiado. Finalmente una mujer de unos 40 años con gafas de montura gruesa y una carpeta bajo el brazo se acercó. «¿Señor Méndez?» «¿Isabela?» Rafael se levantó. Isabela lo imitó, pero se quedó muy pegada a él. «Soy Patricia Robles, la trabajadora social del hospital. Necesito hablar con ustedes sobre la situación». La siguieron a una salita más pequeña, con una mesa, algunas sillas y pósteres en la pared sobre salud y derechos. Patricia se sentó e indicó que hicieran lo mismo. Primero la madre de Isabela, Juliana. Está estable por el momento, pero el cuadro es serio. Parece ser una infección respiratoria agravada por agotamiento extremo y mala nutrición. Su cuerpo simplemente se ha desconectado. Necesitará quedarse ingresada unos días, quizás una semana.
¿Se pondrá bien?, preguntó Isabela, con su vocecita. Patricia suavizó la mirada. Los médicos harán todo lo posible, cariño, pero necesita descansar mucho. Isabela asintió, pareciendo mayor de sus 5 años. Patricia se volvió hacia Rafael. Ahora, sobre la situación de la menor. La madre no tiene familia que conste en los registros. El padre no está presente. No hay parientes cercanos. En estas circunstancias, el protocolo es derivar a la niña a un centro de acogida temporal hasta que la madre se recupere. No. La voz de Isabela salió firme, asustada. Quiero quedarme con mi mamá. Podrás visitarla, dijo Patricia, pero el tono era profesional, distante. Pero necesitas estar en un lugar seguro mientras ella se recupera. Rafael sintió que Isabela le agarraba la mano con fuerza. Miró a la niña. Vio el pánico en sus ojos. Miró a Patricia, vio la burocracia inevitable. Y entonces, sin pensar mucho, dijo algo que lo cambiaría todo. «Puede quedarse conmigo». Patricia levantó los ojos de la carpeta, sorprendida. «¿Cómo dice?» «Puedo ser el responsable temporal. Fui yo quien la trajo aquí. Confía en mí. Y tengo medios para cuidarla mientras la madre se recupera». Patricia lo estudió con atención. «Señor Méndez, ¿entiende que esto no es el protocolo? No tenemos cómo verificar su idoneidad ahora. No sabemos nada de usted más allá de lo que nos está diciendo. Tengo documentos. Puedo proporcionar referencias. Mi empresa es conocida». Rafael sacó la cartera y empezó a sacar tarjetas. Patricia las cogió, las analizó. Rafael vio el momento en que reconoció el nombre, la empresa. Su expresión cambió ligeramente. «Méndez y Asociados. Me suena. Compraron aquel edificio en la zona oeste el año pasado». «Sí, y varios otros. Tengo recursos, tengo una casa segura, tengo cómo cuidarla». Rafael se inclinó hacia adelante. «Mire, sé que esto no es común, sé que parece extraño, pero esta niña me pidió ayuda y no voy a abandonarla ahora. No cuando me necesita». Patricia se quedó en silencio un largo momento. Finalmente suspiró. Necesitaría hacer una visita a su domicilio, necesitaría una entrevista completa y necesitaría la aprobación de la madre en cuanto se despierte. De acuerdo, lo que sea necesario. Y no sería una custodia definitiva, sería una tutela, provisional extremadamente vigilada. Yo o mi equipo realizaríamos visitas constantes, sin problema. Patricia miró a Isabela, que todavía sostenía la mano de Rafael como si fuera un salvavidas. La mujer suspiró de nuevo, y Rafael vio en ella no solo a la funcionaria cumpliendo el protocolo, sino a la persona que también se conmovía con la situación. «Está bien, vamos a intentarlo. Pero a la primera señal de problema, la niña irá al sistema oficial. ¿Está claro?» Cristalino. Patricia tomó algunas notas, pidió documentos, hizo copias, dijo que haría la visita a casa de Rafael al día siguiente, explicó los procedimientos, los derechos, las responsabilidades. Rafael lo escuchaba todo como si estuviera en una reunión de negocios, pero su corazón latía de una manera completamente diferente. Cuando finalmente pudieron irse, ya era de madrugada. Juliana seguía ingresada, sedada, y no podría recibir visitas hasta el día siguiente. Isabela estaba agotada, casi durmiéndose de pie. Rafael llamó a Jaime, que se había quedado esperando en la calle del hospital todo ese tiempo. Entraron en la limusina, e Isabela se acurrucó en el asiento de cuero mirando por la ventana. «¿A dónde vamos?», preguntó somnolienta. «A mi casa», dijo Rafael. «¿Vas a dormir allí hoy? ¿Y mañana veré a mamá?» «Mañana verás a tu madre». Isabela asintió y cerró los ojos. En pocos minutos estaba dormida, con la cabeza apoyada en el brazo de Rafael. Él miró por la ventana mientras Jaime conducía por las calles de Madrid, todavía cubiertas de nieve. ¿Qué acababa de hacer? Él, que hacía pocas horas solo pensaba en contratos y beneficios, ahora tenía una niña de 5 años durmiendo a su lado, confiando en él, dependiendo de él. Rafael Méndez, el empresario implacable,
el hombre que transformaba edificios abandonados en oro, el millonario que no tenía tiempo para nada más que el trabajo, ahora tenía una responsabilidad completamente diferente a todo lo que había conocido. Y lo más aterrador, se dio cuenta mirando a la niña dormida, era que por primera vez en años no se sentía vacío. Por primera vez en años sentía que quizás estaba haciendo algo que realmente importaba. El ático de Rafael ocupaba la última planta de un edificio modernista en el barrio de Salamanca. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron directamente al interior del apartamento, Isabela se despertó sobresaltada, como si hubiera olvidado por un segundo dónde estaba. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, todavía agarrada de la mano de Rafael. El lugar era exactamente lo que se esperaría de alguien como él. Espacioso, minimalista, con ventanales del suelo al techo que daban a una vista de Madrid iluminado. El suelo era de madera clara, las paredes blancas, los muebles de diseño en tonos grises y negros. Había obras de arte moderno en las paredes, una estantería llena de libros que parecían no haber sido tocados nunca, una cocina integrada con electrodomésticos de última generación que brillaban como si acabaran de salir de la tienda. Todo estaba limpio, organizado, frío. Un lugar que parecía más una revista de decoración que un hogar donde alguien realmente viviera. Isabela dio unos pasos vacilantes, sus grandes botas dejando marcas húmedas en el suelo. Miró hacia arriba, al techo alto, a las lámparas discretas que creaban una iluminación suave. Luego volvió a mirar a Rafael, como si pidiera permiso para existir en aquel espacio. «Puedes sentirte como en casa», dijo Rafael, quitándose el abrigo y colgándolo en el perchero de la entrada. «Debes de tener hambre». En realidad no tenía ni idea de si tenía hambre o no. No tenía ni idea de nada en lo que respecta a los niños. ¿Cuándo fue la última vez que había pasado tiempo con un niño? No podía recordarlo. Quizás cuando él mismo era uno. Isabela no respondió. Simplemente siguió mirando a su alrededor, pequeña y fuera de lugar, en medio de toda aquella sofisticación. Rafael se dio cuenta de que temblaba, y no era solo de frío, era de agotamiento, de miedo, de todo lo que había sucedido en aquella noche imposible. «Vamos a buscar un sitio para que duermas», dijo tendiéndole la mano. Ella la tomó sin dudar y Rafael sintió de nuevo aquel nudo en el pecho. La confianza de aquella niña en él era tan pura, tan absoluta que asustaba. La llevó por el pasillo. Había 3 dormitorios en el apartamento. El suyo, enorme e impersonal como el resto de la casa, uno que servía de despacho, lleno de papeles y ordenadores, y un tercero que usaba para invitados, cuando algún socio o inversor necesitaba quedarse en la ciudad. Este último tenía una cama de matrimonio, un armario vacío y nada más, ni un cuadro en la pared. Rafael miró la habitación y de repente se dio cuenta de lo inadecuada que era para una niña de 5 años. La cama era demasiado alta. No había nada que recordara al confort o a la seguridad. Era solo otro espacio vacío y blanco. «Aquí», dijo de todos modos, porque no tenía otra opción. «Puedes dormir aquí hoy». Isabela le soltó la mano y entró despacio. Miró la cama alta, los grandes ventanales, la habitación que parecía más grande que todo el apartamento donde vivía con su madre. «Es muy grande», dijo con su vocecita. Rafael frunció el ceño. ¿Demasiado grande? ¿Cómo podía un lugar ser demasiado grande? Pero entonces lo miró desde la perspectiva de ella. Una niña de 5 años que acababa de vivir el peor día de su vida, sola en una habitación extraña, en una casa extraña, con un hombre extraño. Claro que era aterrador. ¿Qué tal si...? Empezó pensando rápido. ¿Si organizamos un rincón en el suelo? ¿Con mantas y almohadas? Así será más acogedor. Los ojos de Isabela se iluminaron ligeramente. ¿Como si fuéramos de acampada? Rafael no tenía la menor idea de lo que significaba ir de acampada para una niña de 5 años, pero asintió. Exacto, como de acampada. Fue al armario de la ropa de cama y sacó mantas, edredones, almohadas. Montó una especie de nido en el suelo,
entre la cama y la ventana. Isabela le ayudó, colocando las almohadas como quería, cogiendo una manta específica porque era más suave. Poco a poco, el rincón fue quedando menos vacío. Todavía no era perfecto, pero era mejor. «Listo», dijo Rafael, satisfecho con el resultado improvisado. «¿Qué te parece?» Isabela se arrodilló en medio de las mantas y por primera vez desde que Rafael la había conocido esa noche, sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero era una sonrisa. «Está bien. Genial. Ahora tengo que encontrar algo para que te pongas. Esa ropa está mojada». Miró a su alrededor, sin tener idea de dónde encontraría ropa de niña. Entonces tuvo una idea. Fue a su habitación y cogió una camiseta limpia, de las más viejas y gastadas que tenía. Cuando volvió, Isabela ya se estaba quitando el abrigo rojo mojado. Se quedó en camiseta y pantalón, y Rafael se dio cuenta de lo delgada que estaba. Demasiado delgada para una niña. Las costillas se le marcaban ligeramente bajo la fina camiseta. Frunció el ceño, pero no dijo nada, simplemente le entregó su camiseta. «Ponte esto. Te quedará enorme, pero al menos está seco y caliente». Isabela cogió la camiseta y se la puso. La prenda le llegaba hasta las rodillas, las mangas le sobrepasaban las manos. Parecía un pequeño fantasma, y por segunda vez esa noche, Rafael sintió ganas de reír, pero se contuvo. «Ahora tienes que comer algo», dijo. «¿Has cenado?» Isabela negó con la cabeza. Mamá iba a hacer macarrones, pero entonces empezó a sentirse mal. Rafael hizo un cálculo mental. La niña no comía desde la tarde, probablemente. Eran casi las 2 de la mañana. Necesitaba comer. «Vamos a la cocina». En la impecable cocina, Rafael abrió la nevera y encontró exactamente lo que esperaba. Comida preparada de restaurantes caros, sobras de cenas de negocios, bebidas importadas, frutas ecológicas que nunca recordaba comer. Nada que una niña de 5 años quisiera. Abrió los armarios. Pastas secas, salsas sofisticadas, especias importadas, café especial. Nada sencillo, nada fácil, nada que él supiera preparar sin instrucciones complicadas. «¿Te gustan los macarrones?», preguntó cogiendo un paquete de pasta italiana. «Sí». «Genial. Los macarrones son fáciles». Estaba seguro de que sabía hacer macarrones, hervir agua, echar la pasta. Hasta él podía hacerlo. Puso una olla, al fuego la llenó de agua, encendió la llama. Isabela se sentó en uno de los taburetes altos de la barra, balanceando las piernas, observándolo todo con aquellos ojos enormes. «¿Vive solo aquí?», preguntó. «Sí. Es muy grande para una sola persona». Rafael miró a su alrededor. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta, pero él siempre lo había sabido. Era demasiado grande, demasiado vacío, pero se había acostumbrado al vacío, o al menos había aprendido a ignorarlo. «Sí», asintió simplemente. «¿No tiene esposa?» «No». «¿Ni hijos?» «Tampoco». Isabela pareció pensar en ello. «¿No se siente solo?» Rafael echó la pasta en el agua hirviendo, cogió un tenedor para remover. «A veces», dijo honestamente, «pero estoy muy ocupado con el trabajo, no tengo tiempo para sentirme solo». Era una respuesta de adulto, sin sentido para una niña, pero Isabela asintió como si lo entendiera. «Mamá también trabaja mucho, limpia hoteles. A veces llega muy cansada, pero siempre me hace la cena, y siempre me lee un cuento antes de dormir, incluso cuando está muy cansada». Rafael sintió un nudo en la garganta. Imaginó a aquella mujer, Juliana, arrastrándose por el minúsculo apartamento después de jornadas dobles o triples de trabajo, pero aún así haciendo la cena, leyendo cuentos, cuidando, y él con todos los recursos del mundo apenas conseguía hervir unos macarrones. «Tu madre es muy fuerte», dijo. «Es la mejor mamá del mundo». Isabela lo dijo con una convicción tan pura que Rafael tuvo que girar la cara, fingiendo que estaba concentrado en el fuego. Cuando los macarrones estuvieron listos, los escurrió, les echó un poco de mantequilla y sal y los sirvió en un plato hondo.
No era nada especial, pero Isabela comió como si fuera la mejor comida del mundo. O quizás simplemente tenía demasiada hambre para que le importara. ¿Está bueno? Sims preguntó. Sí. Gracias, señor. Puedes llamarme Rafael. Isabela lo miró, indecisa. Mi mamá dice que tengo que llamar a los adultos de señor y señora. Tu madre tiene razón, pero yo te estoy diciendo que puedes llamarme Rafael, ¿vale? Ahora somos amigos. Isabela lo pensó. Vale, gracias, Rafael. Oír su nombre en la voz de aquella niña fue extraño, diferente a cuando lo llamaban clientes, socios o empleados. Había una intimidad en ello, una confianza, y Rafael no estaba seguro de merecerla. Después de que Isabela terminara de comer, ya eran casi las 3 de la mañana. Luchaba por mantener los ojos abiertos, el cansancio finalmente venciendo al miedo y a la adrenalina. Vamos a dormir, dijo Rafael cogiéndola en brazos. Isabela no protestó, simplemente apoyó la cabeza en su hombro, y Rafael sintió el pequeño y cálido peso en sus brazos. ¿Cuándo fue la última vez que había sostenido a alguien así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien confió en él lo suficiente como para dormirse en sus brazos? La llevó de vuelta a la habitación y la acostó en el nido de mantas que habían hecho. La arropó, con cuidado subiéndole la manta hasta la barbilla. Isabela ya estaba casi dormida, pero le cogió la mano. «Rafael», murmuró con los ojos cerrados, «¿prometes que mamá se pondrá bien?» Miró a aquella niña, tan pequeña, tan vulnerable, pidiéndole algo que no estaba seguro de poder garantizar. Pero cuando abrió la boca, dijo lo que ella necesitaba oír. «Prometo que haré todo lo posible para que se ponga bien». Isabela pareció satisfecha con la respuesta. «Gracias por ayudarme hoy. Eres una buena persona». Rafael sintió que se le encogía el corazón. Una buena persona. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien lo llamaba así? En los últimos años lo habían llamado de muchas cosas. Implacable, brillante, ambicioso, frío. ¿Pero buena persona? No. «Duerme bien, Isabela», dijo apartándole un mechón de pelo de la cara. «Buenas noches, Rafael». Se quedó allí unos minutos más hasta asegurarse de que dormía. Luego salió despacio, dejando la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida, por si se despertaba y se asustaba. De vuelta en el salón, Rafael se dejó caer en el sofá y se pasó las manos por la cara. Eran casi las 4 de la mañana. En pocas horas tendría una reunión importante, una presentación para inversores sobre un proyecto en Vicálvaro. Llevaba semanas preparándola, y ahora ni siquiera podía recordar bien de qué se trataba. Cogió el móvil y vio decenas de mensajes sin leer. Jaime, su chofer, le había enviado un mensaje preguntando si estaba todo bien. Su asistente, Marcela, había llamado 3 veces. Algunos socios querían confirmación de reuniones. Un inversor importante quería concertar una cena. Rafael miró todo aquello y sintió una fatiga profunda. No era cansancio físico, era algo más grande. Era el agotamiento de mantener la máscara, de ser siempre eficiente, siempre disponible, siempre en control. Se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, Madrid seguía despierta, las luces parpadeando, los coches pasando incluso a esa hora. La nieve había dejado de caer, pero el blanco todavía lo cubría todo, creando un extraño silencio sobre la ciudad que nunca dormía. Rafael pensó en la noche que había tenido. Hacía unas horas era solo un empresario saliendo de otra reunión aburrida. Ahora tenía una niña durmiendo en su casa, una niña que dependía de él, una niña cuya madre luchaba por su vida en un hospital público. ¿Cómo había dado su vida un vuelco tan rápido? Pensó en Pintu, Juliana, la madre de Isabela. Intentó imaginar cómo era su vida. Trabajar en múltiples turnos para mantener a una hija sola, vivir en un apartamento minúsculo, racionar medicamentos, y aún así, de alguna manera, criar a una niña tan educada, tan valiente, tan llena de amor. Rafael tenía mucho más de lo que Juliana tendría jamás. Dinero, poder, influencia. Pero ella tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Tenía un propósito. Tenía a alguien por quien luchar.
Tenía amor. Volvió a la habitación de invitados y se asomó por la puerta entreabierta. Isabela estaba acurrucada en medio de las mantas, respirando suavemente, finalmente en paz. Dormida, parecía aún más pequeña, aún más vulnerable, y Rafael sintió una protección feroz surgir en su pecho. Esa niña le había pedido ayuda, había confiado en él, y él no iba a decepcionarla. A primera hora de la mañana, incluso antes de que saliera el sol, Rafael ya estaba despierto. No había conseguido dormir mucho, con la mente dando vueltas a todo lo que tenía que hacer. La lista era larga. Visita al hospital, visita de la trabajadora social, llamar a Marcela y reorganizar la agenda, comprar ropa para Isabela, comida adecuada, averiguar qué necesitan los niños, hablar con Juliana en cuanto se despertara. Se preparó un café y se quedó en la cocina, respondiendo correos electrónicos en el móvil, intentando poner las cosas en orden. A las 7 de la mañana oyó unos pasitos en el pasillo. Isabela apareció en la puerta, todavía con su enorme camiseta, el pelo alborotado, frotándose los ojos. «Buenos días», dijo Rafael, intentando sonar animado y no tan cansado como se sentía. «Buenos días». Miró a su alrededor como recordando dónde estaba. «¿Podemos ver a mamá hoy?» «Sí. Voy a llamar al hospital dentro de un rato para ver cuándo podemos visitarla». Isabela asintió, seria. Se sentó en el taburete de la barra, con las piernas colgando. Rafael se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué servir de desayuno a una niña. «¿Qué desayunas por la mañana?», preguntó. «Normalmente como pan con mantequilla. A veces hay leche con cacao». Rafael abrió la nevera. Tenía leche, al menos. Pero no tenía cacao. No tenía pan normal, solo ese pan artesanal caro que compraba y nunca comía. «¿Te tuesto un poco de pan? Tengo mermelada de fresa». «Vale». Mientras preparaba el desayuno, Rafael oyó sonar el telefonillo. Frunció el ceño. Eran las 7:30 de la mañana. «¿Quién sería?», contestó y la voz de Jaime sonó al otro lado. «Señor Méndez, Marcela está aquí abajo. Dice que es urgente». Marcela, su asistente. Claro que vendría. Había desaparecido toda la noche. No había respondido a sus llamadas. Debía de estar en pánico. «Dile que suba». Minutos después, Marcela entró en el apartamento como un huracán. Era una mujer de 30 y pocos años, extremadamente competente, siempre impecablemente vestida, con una agenda siempre en la mano. Había sido su asistente durante 5 años, conocía su rutina mejor que él mismo y nunca lo había visto faltar a un compromiso. «Rafael, ¿dónde estabas?», empezó, y luego se detuvo al ver a Isabela sentada en la barra, comiendo pan con mermelada. «¿Y usted?», preguntó confundida. «Es una larga historia», dijo Rafael. «Marcela, esta es Isabela. Isabela, esta es Marcela, trabaja conmigo». «Hola», dijo Isabela tímidamente. Marcela miró de Isabela a Rafael, esperando claramente una explicación. Rafael suspiró y empezó a contar. Todo. La niña en la calle, la madre desmayada, el hospital, la tutela temporal. Marcela lo escuchó en silencio, su expresión cambiando de confusión a sorpresa, y luego a algo parecido a la preocupación. «Rafael, ¿entiendes lo que estás haciendo?», preguntó cuando terminó. «Tienes una vida extremadamente ocupada. Reuniones, viajes, compromisos. ¿Cómo vas a cuidar de una niña? Ya me las arreglaré. ¿Y la presentación de hoy? Los inversores están esperando. Es un proyecto de 50 millones. Rafael miró a Isabela, que lo observaba todo con atención. Volvió a mirar a Marcela. «Aplázala». Marcela parpadeó. «¿Cómo que la aplace? Rafael, esto lleva planeado meses. No puedes simplemente no aparecer». «Puedo y lo haré. Esta niña me necesita hoy. Los inversores pueden esperar». Marcela se quedó en silencio un largo momento. Luego suspiró, cogió el móvil y empezó a teclear. «Está bien, la aplazaré, pero vas a tener que dar explicaciones. La gente preguntará». «¿Qué pregunten? Si estuvieras en el lugar de Rafael, ¿habrías ayudado a Isabela o habrías hecho otra cosa? Cuéntanoslo en los comentarios».
Marcela se quedó unos minutos más, reorganizando su agenda, haciendo llamadas, intentando minimizar el daño que la cancelación iba a causar. Rafael se dio cuenta de que estaba visiblemente irritada, pero también intrigada. Finalmente se despidió y se fue, prometiendo volver más tarde para ver cómo estaban las cosas. Cuando se quedaron solos de nuevo, Rafael llamó al hospital. La enfermera de turno dijo que Juliana había pasado la noche estable, pero todavía estaba sedada. Podría recibir visitas después de las 10 de la mañana. «Veremos a tu madre en unas horas», dijo Rafael a Isabela. «Mientras tanto, tenemos que comprarte algo de ropa». «No hace falta», dijo Isabela rápidamente. «Tengo ropa en casa». Casa. El minúsculo apartamento donde Juliana se había desmayado. Rafael asintió. «Está bien. Vamos a buscar tus cosas primero». Cogieron un taxi porque Rafael pensó que la limusina sería demasiado. En el camino, Isabela se quedó pegada a la ventana, viendo la ciudad despertar bajo la nieve. Parecía más relajada a la luz del día, menos asustada. Cuando llegaron a su edificio, la realidad volvió a golpear. A la luz del día, el lugar parecía aún más deteriorado. La puerta rota, la escalera crujiendo, el olor a moho. Pero Isabela subía con familiaridad, como si fuera el lugar más natural del mundo. En el apartamento, fue directa a la habitación que compartía con su madre. Cogió una mochila pequeña y empezó a llenarla de ropa. Rafael se quedó en la puerta observando. La habitación era minúscula, con una cama de matrimonio donde madre e hija probablemente dormían juntas y un armario sencillo. Pero había amor en cada rincón, dibujos en la pared, fotos pegadas con cinta adhesiva, una muñeca vieja pero bien cuidada, un libro de cuentos raído de tanto leerlo. Isabela cogió la muñeca y la abrazó. «Mamá me la regaló en mi cuarto cumpleaños. Se llama Lulú». «Es un nombre bonito», dijo Rafael. Miró a su alrededor, con los ojos llorosos. «¿Cuándo podrá volver mamá a casa?» «Pronto, en cuanto se ponga bien». «¿Y si no mejora?» Rafael se arrodilló a su lado. «Isabela, tu madre es muy fuerte. Va a mejorar. Los médicos la están cuidando». Isabela asintió, pero las lágrimas corrieron de todos modos. «Solo quería que estuviera bien. Solo quería que pudiéramos volver a casa». Rafael la atrajo hacia sí para darle un abrazo, y ella lloró en su hombro, pequeña y asustada. Sostuvo a aquella niña y sintió que algo se rompía dentro de él. Toda la armadura que había construido a lo largo de los años, toda la frialdad que había cultivado para sobrevivir en el mundo de los negocios, todo eso se agrietó un poco más. «Todo saldrá bien», murmuró sin saber si lo creía, pero necesitando decirlo. «Te prometo que todo saldrá bien». En el hospital, la enfermera los llevó a la habitación donde estaba Juliana. Era una planta de hospitalización general, con varias camas separadas solo por finas cortinas. El ambiente olía a desinfectante y a enfermedad. Los sonidos de los monitores pitando y las conversaciones en voz baja creaban una triste sinfonía de sufrimiento humano. Juliana estaba en la última cama, cerca de la ventana. Cuando Isabela la vio, soltó la mano de Rafael y corrió. «Mamá». Rafael se quedó unos pasos atrás observando. Juliana estaba despierta, sentada en la cama con aspecto frágil pero consciente. Tenía ojeras profundas, la piel todavía pálida, pero sus ojos brillaron al ver a su hija. Abrió los brazos e Isabela se lanzó a ellos, las dos abrazándose con una intensidad que hizo que Rafael apartara la vista. «Hija mía, mi pequeña», murmuraba Juliana, besando la cabeza de Isabela. «¿Estás bien? ¿Te has hecho daño?» «Estoy bien, mamá, pero pasé mucho miedo. No te despertabas». «Lo sé, mi amor, lo sé. Perdóname por asustarte». Fue entonces cuando Juliana levantó la vista y vio a Rafael parado allí. Frunció el ceño, confundida, luego pareció recordar algo. Sus ojos se abrieron como platos. «Usted», dijo con voz ronca. «Usted es el hombre que trajo Isabela». «Sí», confirmó Rafael, dando un paso adelante. «Rafael Méndez». Juliana lo estudió durante un largo momento. Incluso enferma, incluso débil, había una fuerza en esa mirada,
una desconfianza sana, una madre protegiendo a su cría. Isabela me contó que usted ayudó, que llamó a la ambulancia, que vino conmigo al hospital. Hice lo que cualquier persona debería hacer. Juliana soltó una risa corta y amarga. Cualquier persona no hace nada. Cualquier persona pasa de largo. Isabela me contó que pidió ayuda a varias personas antes que a usted. Rafael no dijo nada. Era verdad, al fin y al cabo. ¿Por qué ayudó?, preguntó Juliana. ¿Qué quiere? La pregunta era directa, dura, pero Rafael no se ofendió. En su lugar, él también desconfiaría. Un hombre rico apareciendo de la nada, ayudando a una madre soltera y a su hija, llevándose a la niña a casa. Parecía una historia de la crónica de sucesos. No quiero nada, dijo honestamente. Su hija me pidió ayuda, la ayudé, solo eso. Juliana siguió mirándolo fijamente, intentando leer algo más allá de las palabras. Finalmente suspiró. Gracias. No sé cómo voy a pagarle esto, pero gracias. No tiene que pagar nada. Antes de que Juliana pudiera responder, la puerta se abrió y Patricia, la trabajadora social, entró. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión profesional en el rostro. Buenos días, señora Juliana, señor Méndez. Necesitamos hablar de la situación. ¿Qué situación?, preguntó Juliana, inmediatamente tensa. Patricia acercó una silla y se sentó. Explicó lo de la tutela temporal, cómo Rafael se había ofrecido a cuidar de Isabela mientras Juliana se recuperaba, sobre las visitas y evaluaciones que se harían. A cada palabra, el rostro de Juliana se iba cerrando. Cuando Patricia terminó, negó con la cabeza firmemente. No, mi hija no se va a quedar con un extraño. Mamá, empezó Isabela, pero Juliana la interrumpió amablemente. Amor, sal un minutito. Necesito hablar con los mayores. Isabela miró de su madre a Rafael indecisa. Rafael asintió. Está todo bien. Sal fuera. Estoy aquí. La niña salió despacio, y en cuanto la puerta se cerró, Juliana se volvió hacia Patricia. No conozco a este hombre. ¿Cómo pueden simplemente entregarle a mi hija? Usted estaba inconsciente, explicó Patricia pacientemente. No tenemos registro de familiares. El protocolo sería derivar a la niña a un centro de acogida. El señor Méndez se ofreció, y considerando que fue él quien las trajo al hospital y que Isabela claramente confía en él, hicimos una concesión, pero es totalmente temporal y supervisado. No me importa el protocolo, es mi hija. Y nadie dice lo contrario, dijo Patricia. Pero señora, va a estar ingresada unos días más. Isabela no puede quedarse aquí en el hospital, y sin parientes o amigos cercanos que la cuiden. ¿Cuáles son las opciones? Juliana se quedó en silencio. Rafael veía el conflicto en su rostro, el orgullo luchando contra la realidad, el deseo de proteger a su hija contra la necesidad de aceptar ayuda. Mire, dijo Rafael, entrometiéndose por primera vez. Entiendo su preocupación. Si yo estuviera en su lugar, tampoco confiaría en mí. Pero le juro que solo quiero ayudar. Isabela se quedó en mi casa anoche, durmió bien, comió bien. Esta mañana hemos venido a buscar su ropa. No le voy a hacer daño a su hija. ¿Cómo puedo estar segura de eso?, preguntó Juliana, con la voz quebrándose ligeramente. No puede, admitió Rafael. No puede estar absolutamente segura, pero puedo darle mi dirección, mis contactos, puede llamarme a cualquier hora. Patricia hará visitas constantes, y si en algún momento usted o Isabela se sienten incómodas, ella vuelve al sistema oficial inmediatamente. Juliana lo miró, luego a Patricia, luego a sus propias manos. Estaba cansada, Rafael podía verlo, cansada de luchar, cansada de tener que ser siempre fuerte, cansada de no tener opciones. Está bien, dijo finalmente en voz baja, pero con condiciones. Quiero hablar con ella todos los días. Quiero saber dónde está, con quién está, qué está haciendo. Y a la primera cosa rara, a la primera cosa que no me guste, se va de allí. De acuerdo con todo, dijo Rafael inmediatamente. Y cuando salga de aquí, quiero a mi hija de vuelta inmediatamente. Nada de papeleo complicado, nada de demoras. Sin problemas.
Juliana estudió su rostro una vez más. Luego asintió, un movimiento pequeño y cansado. De acuerdo. Patricia tomó algunas notas, explicó los siguientes pasos y salió para encargarse del papeleo. Cuando se quedaron solos, Juliana miró a Rafael con una mezcla de gratitud e incomodidad. «No sé cómo agradecértelo», empezó. «No es necesario», la interrumpió Rafael. «En serio, no es necesario. Sí que lo es. Me salvaste la vida y estás cuidando de mi hija. Eso no es poca cosa». Rafael acercó la silla donde había estado Patricia y se sentó. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a ese estado?» Juliana soltó una risa sin humor. «Cansancio, falta de cuidado conmigo misma, falta de dinero para medicinas. Elige cualquiera». «¿Cuánto tiempo llevabas enferma?» «Unos meses. Empecé con una gripe que no se curaba. Pero no podía faltar al trabajo, ¿sabes? No puedo permitirme el lujo de ponerme enferma. Así que fui tirando, tomando medicinas caducadas que tenía en casa, trabajando incluso sintiéndome mal. Y mi cuerpo simplemente se rindió». Rafael sintió una rabia sorda crecer en su pecho, no hacia Juliana, sino hacia la situación. La injusticia de todo aquello. Una mujer trabajando hasta el agotamiento, sin poder cuidarse, sin red de apoyo, todo para mantener a una hija sola. «¿No tienes familia?», preguntó. «No aquí. Mi familia está toda en Argentina, en la provincia de Salta. Vine aquí hace 6 años con el padre de Isabela. Prometió una vida mejor, trabajo, oportunidades. Vinimos con visado de turista como mucha gente. Encontré trabajo limpiando casas, luego limpiando hoteles. Él encontró trabajo en la construcción». «¿Y él?», preguntó Rafael, aunque ya imaginaba la respuesta. «Se fue cuando me quedé embarazada. Dijo que no estaba preparado para ser padre. Volvió a Argentina y nunca más lo vi». Juliana se encogió de hombros, pero Rafael vio el dolor antiguo detrás del gesto. «Así que me quedé sola, sin papeles, sin dinero, embarazada, pero no iba a volver a Argentina como una fracasada. No iba a admitir que me había equivocado al venir. Así que me quedé. Trabajé hasta el último día del embarazo. Volví a trabajar 2 semanas después de tener a Isabela. Y aquí estamos». Rafael se quedó en silencio, procesando todo aquello. La vida de Juliana era una lucha constante, un día tras otro, sin red de seguridad, sin margen de error. Y aún así había criado a esa niña increíble, llena de coraje y amor. «Eres muy fuerte», dijo finalmente. Juliana soltó otra risa amarga. «No soy fuerte, soy terca. Es diferente. Fuerte habría sido aceptar ayuda antes. Fuerte habría sido no haber dejado que llegara a este punto. Aceptar ayuda no es una debilidad. Para quien siempre ha tenido que apañársela sola, sí lo es». Juliana lo miró. «Tú no lo entenderías. Tienes dinero, tienes poder. Nunca has necesitado depender de nadie. Te sorprenderías», dijo Rafael en voz baja. Antes de que Juliana pudiera preguntar qué quería decir, la puerta se abrió e Isabela entró corriendo. Traía un vaso de agua y galletas en una bandeja. «La enfermera ha dicho que puedes comer, mamá». Juliana sonrió, y fue como si el sol hubiera entrado en aquella habitación de hospital. «Gracias, mi amor. Ven, siéntate aquí conmigo». Rafael se levantó. «Las dejaré hablar. Isabela, estaré fuera por si me necesitas». «Gracias, Rafael», dijo Isabela subiéndose ya a la cama con su madre. Fuera, Rafael. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Estaba agotado. No había dormido, había perdido reuniones importantes, su agenda era un caos. Pero cuando pensaba en dar marcha atrás, en simplemente irse y dejar que el sistema se encargara de todo, recordaba el rostro de Isabela, la confianza en aquellos ojos, y sabía que no podía hacerlo. Su móvil sonó. Era Marcela. «Rafael, tienes que volver. Los inversores están furiosos. El señor Lee ha amenazado con retirar el dinero del proyecto. Ya me ocuparé de eso después. Rafael, no entiendes la gravedad. Si Lee se va, otros lo seguirán. El proyecto se caerá». «Pues que se caiga», dijo Rafael y colgó.
Se quedó mirando el teléfono en su mano, medio en shock por sus propias palabras. Había trabajado meses en ese proyecto. Era importante, rentable. Iba a ser un hito en su carrera. Y acababa de decir que lo dejaran caer. Pero cuando volvió a pensar en la habitación donde una madre y una hija se abrazaban después de una noche terrible, Rafael se dio cuenta de que no se arrepentía. Los días que siguieron fueron los más extraños de la vida de Rafael. Dividió su tiempo entre el hospital, donde visitaba a Juliana y llevaba a Isabela a pasar tiempo con su madre, y su apartamento, donde intentaba crear alguna rutina para la niña. No fue fácil. Rafael no tenía la menor idea de cómo cuidar de una niña de 5 años. La primera mañana, Isabela se despertó llorando por una pesadilla y él no supo cómo consolarla. Acabó sentándose a su lado en el suelo, dejando que llorara, simplemente quedándose allí hasta que se calmó. La segunda noche, Isabela rechazó la cena que había pedido de un restaurante caro. «No me gusta esto», dijo mirando el plato, de salmón con salsa sofisticada. Rafael acabó haciendo macarrones con mantequilla de nuevo, porque era el único plato que sabía que ella comía. Al tercer día, tuvo que llevarla a la guardería. La directora lo miró con desconfianza cuando apareció él en lugar de Juliana. Pero después de una llamada al hospital y otra a Patricia, acabó aceptándolo. Rafael se quedó mirando por la ventana mientras Isabela jugaba con los otros niños, y algo se le encogió en el pecho. Se reía. A pesar de todo lo que había pasado, todavía podía reír. Jaime, el chófer, se convirtió en un aliado inesperado. Tenía 3 hijos en Quito y le daba consejos prácticos a Rafael. Los niños necesitan rutina, necesitan comida sencilla, necesitan cariño y paciencia. Rafael escuchaba todo como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Marcela también ayudó, aunque estaba visiblemente estresada por la situación. Compró ropa para Isabela, juguetes, libros infantiles. Organizó la agenda de Rafael para que pudiera recoger a la niña de la guardería todos los días. Y cuando vio que realmente estaba comprometido, dejó de quejarse y empezó a ayudar de verdad. Al 5.º día, Rafael tuvo una videollamada importante que no podía aplazar. Eran inversores japoneses y la reunión se había concertado hacía meses. La hizo desde casa, mientras Isabela dibujaba en el suelo a su lado. En medio de la presentación, se le cayó una caja de ceras y el ruido resonó en la llamada. Rafael se disculpó, pero uno de los inversores sonrió y dijo algo en japonés. El traductor explicó que tenía nietos y lo entendía perfectamente. La reunión continuó y al final cerraron el trato. Rafael se sorprendió. Quizás la humanidad no era una debilidad en los negocios. Quizás era una fortaleza. Juliana mejoraba día a día. La fiebre bajó. La infección se controló. Empezó a comer mejor. Y con la mejora física venía también una preocupación creciente. Rafael lo veía en sus ojos cada vez que la visitaban. Estaba agradecida, pero también asustada. Asustada por lo que vendría después. Cuando saliera del hospital, ¿a dónde iría? ¿Cómo mantendría a Isabela? ¿Cómo pagaría las facturas médicas que seguramente llegarían? Rafael quería ayudar, pero no sabía cómo ofrecerlo sin parecer que estaba comprando su dignidad. Así que decidió esperar el momento adecuado. Ese momento llegó una semana después del ingreso. Juliana recibió el alta. Los médicos le dijeron que necesitaba descansar, no volver al trabajo pesado durante al menos un mes y continuar el tratamiento con antibióticos. Ella lo escuchó todo con el rostro cerrado, porque sabía que nada de eso era posible. No podía tomarse un mes de descanso, no tenía cómo pagar medicinas caras, no tenía más opción que volver inmediatamente al trabajo, aunque su cuerpo no estuviera listo. Rafael e Isabela fueron a buscarla al hospital. Cuando Juliana salió de la habitación con su propia ropa, delgada y pálida pero de pie, Isabela corrió y se lanzó a sus brazos. Las dos se quedaron abrazadas durante un largo rato llorando en voz baja. «¿Vamos a casa, mamá?», preguntó Isabela. Juliana miró a Rafael, luego a su hija. «Sí, mi amor, vamos». En el coche, el silencio era pesado. Rafael conducía,
porque había prescindido de Jaime para esa ocasión, queriendo darles privacidad. Juliana miraba por la ventana, con Isabela sentada a su lado, agarrándole la mano como si temiera que desapareciera. Cuando llegaron a su edificio, Juliana bajó despacio del coche. Rafael la siguió, llevando las medicinas que los médicos le habían recetado. Subieron las escaleras en silencio. Juliana se detuvo varias veces para descansar. La subida la cansaba más de lo debido. En el apartamento todo estaba como lo habían dejado, excepto que ahora parecía aún más pequeño, aún más frágil. Juliana miró a su alrededor y suspiró. «Gracias por traernos. Yo no sé cómo voy a pagarte todo lo que has hecho, pero encontraré la manera. Puede que tarde un tiempo, pero te pagaré». «No quiero que me pagues», dijo Rafael. «No acepto caridad. No es caridad, es ayuda. Es diferente». Juliana negó con la cabeza. «Para ti puede ser diferente. Para mí es lo mismo. Siempre me las he arreglado sola. No voy a empezar a depender de otros ahora». Rafael respiró hondo. Había pensado en ello en los últimos días. Había planeado cómo abordar el tema, pero ahora, frente a ella, las palabras preparadas parecían inadecuadas. «¿Y si te hiciera una propuesta?», dijo. «¿Qué tipo de propuesta?». «Tengo un edificio en Tetuán, 12 apartamentos, la mayoría alquilados. Necesito a alguien que lo gestione, cobrar el alquiler, organizar el mantenimiento, tratar con los inquilinos, esas cosas. Es un trabajo de verdad, con un sueldo digno. ¿Te interesaría?». Juliana lo miró con desconfianza. «¿Por qué yo? No me conoces. No tengo experiencia en esto. Pero sabes trabajar duro y necesitas un trabajo que no destruya tu cuerpo. Confío en ti. Apenas me conoces. Conozco a tu hija, y ella es la prueba de quién eres». Juliana se quedó en silencio, procesándolo. «¿Cuál es el sueldo?». Rafael dijo una cifra. Era más que generosa, y ambos lo sabían. Juliana frunció el ceño. «Eso es caridad disfrazada». «No lo es el sueldo justo por el trabajo, y como parte del acuerdo, tú e Isabela viviríais en uno de los apartamentos, sin alquiler, pero serías responsable de mantener el lugar en orden». Juliana negó con la cabeza inmediatamente. «No, yo pago el alquiler. Es parte del paquete. El encargado vive en el edificio, es lo normal. Entonces pago una cantidad simbólica, no es negociable». Rafael suspiró, pero asintió. «Está bien, una cantidad simbólica. Y quiero un contrato, firmado, para que quede claro que esto es un trabajo, no un favor». «Sin problemas». Juliana lo estudió durante un largo momento. «¿Por qué estás haciendo esto?». Rafael pensó en la pregunta. Podría decir que era porque tenía sentido para el negocio. Podría decir que realmente necesitaba un encargado, pero ambos sabrían que era mentira. «Porque», dijo honestamente, «vosotras dos me recordasteis quién solía ser. Antes de olvidar que la vida es más que dinero y negocios, me recordasteis lo que realmente importa». Juliana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se los secó rápidamente, no queriendo mostrar debilidad. «Está bien, acepto, pero con una condición». «¿Cuál?». «Si en algún momento crees que no estoy haciendo un buen trabajo, me despides. Sin pena, sin culpa. No quiero que me mantengan por lástima». Trato hecho. Se mudaron 2 semanas después. El apartamento en Tetuán era sencillo pero espacioso en comparación con el que estaban acostumbradas. 2 dormitorios, una cocina de verdad, baño completo, un salón con luz natural. Isabela corrió de una habitación a otra encantada. Juliana se quedó parada en medio del salón, mirando a su alrededor con lágrimas en los ojos. «¿Es nuestro, mamá?», preguntó Isabela. «Es nuestro, mi amor». Rafael ayudó con la mudanza. Trajo sus pocas pertenencias del antiguo apartamento, compró muebles nuevos, contrató a un equipo de limpieza para dejarlo todo impecable. Juliana aceptaba todo con la mandíbula apretada, el orgullo luchando con la gratitud. El día que empezó oficialmente el trabajo, Juliana lo sorprendió. Llegó con un cuaderno lleno de notas,
preguntas sobre cada apartamento, cada inquilino, cada procedimiento. Había estudiado, se había preparado, y en los días siguientes demostró que era más que capaz. Organizada, eficiente, firme, pero justa con los inquilinos. Rafael había hecho la propuesta pensando en ayudarla, pero se dio cuenta rápidamente de que ella estaba realmente trabajando, y trabajando bien. Isabela empezó en un colegio mejor del barrio. Hacía amigos, traía dibujos a casa, contaba historias animadas sobre lo que aprendía. Veía a su madre todos los días, comía bien, dormía en su propia cama. La transformación en ella era visible, reía más, jugaba más, era más niña. Rafael siguió visitándolas. Al principio inventaba excusas relacionadas con el trabajo, cosas que Juliana necesitaba saber sobre el edificio, pero con el tiempo las visitas se volvieron más personales. Cenas juntos, juegos con Isabela, largas conversaciones después de que la niña se durmiera. Descubría más sobre Juliana cada día. Descubrió que le encantaba leer, pero no tenía tiempo. Descubrió que tenía un sentido del humor seco e inteligente cuando estaba relajada. Descubrió que cantaba en voz baja mientras cocinaba. Descubrió que detrás de toda esa dureza necesaria había una mujer dulce, soñadora, que había renunciado a mucho pero nunca había perdido la esperanza. Y Juliana descubría cosas sobre él también. Descubrió que detrás del empresario frío había un hombre solitario que había olvidado cómo vivir. Descubrió que era divertido cuando bajaba la guardia. Descubrió que era amable de una manera discreta, haciendo cosas sin esperar reconocimiento. Descubrió que miraba a Isabela con un cariño que iba más allá de cualquier obligación. Fue así, despacio, como algo empezó a cambiar entre ellos. No fue dramático, no fue como en las películas. Fue en los pequeños momentos, en las manos que se rozaban por accidente y tardaban un segundo más en separarse, en las miradas que se alargaban, en las conversaciones que se hacían más largas, más profundas, en las risas compartidas, en la comodidad de la presencia del otro, pero ambos se resistían. Rafael porque pensaba que se estaba aprovechando de una situación de vulnerabilidad. Juliana porque tenía miedo de estropear la única estabilidad que Isabela había conocido. Así que se quedaron en ese punto intermedio, más que amigos, menos que algo más, atrapados entre lo que sentían y lo que creían correcto sentir. 3 meses después de aquella noche de nieve, la vida había adquirido una rutina extrañamente cómoda. Rafael seguía trabajando, pero algo había cambiado. Ya no era el hombre que pasaba 18 horas en la oficina. Ahora tenía compromisos. Recoger a Isabela del colegio los viernes, cuando Juliana estaba especialmente ocupada. Cenas en el apartamento de Tetuán. Fines de semana en los que los tres hacían cosas sencillas como ir al parque o al cine. La empresa no se había derrumbado, como él había temido en secreto. De hecho, algunos contratos incluso mejoraron. Rafael se dio cuenta de que cuando no estaba agotado y obsesionado, tomaba mejores decisiones. Tenía más claridad. Veía ángulos que antes se le escapaban. Marcela había comentado el cambio en él. «Pareces más humano», le dijo un día, y aunque la frase era extraña, Rafael entendió lo que quería decir. Se sentía más humano, más vivo. Pero había una tensión no resuelta entre él y Juliana. Crecía con cada mirada prolongada, con cada conversación que se alargaba hasta bien entrada la noche, con cada momento en que sus manos se tocaban y ambos fingían que no significaba nada. Rafael sabía lo que sentía. Estaba enamorado, pero no sabía si tenía derecho a estarlo. Él tenía tanto y ella tan poco. ¿Cómo saber si lo que ella sentía era real o solo gratitud disfrazada? Fue Isabela quien forzó la situación, sin siquiera darse cuenta. Era una tarde de sábado, y los tres estaban en el apartamento. Juliana preparaba la cena, Rafael ayudaba con torpeza a picar verduras, e Isabela dibujaba en la mesa del salón. De repente, la niña preguntó, de la forma directa que solo los niños tienen: «Rafael, ¿vas a ser mi papá?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael se quedó con el cuchillo en el aire.
Juliana se congeló con la olla en la mano. «Isabela», empezó Juliana con la voz estrangulada. «¿Qué, mamá?», preguntó Isabela inocente. «Me gusta Rafael, es majo, y nos quiere. ¿Por qué no puede ser mi papá?». Rafael miró a Juliana. Estaba sonrojada, claramente avergonzada. «No es así como funciona, mi amor», le dijo a su hija. «Rafael es nuestro amigo, un amigo muy bueno, pero él tiene su propia vida». «Pero siempre está aquí», insistió Isabela, «y nos cuida. ¿No es eso lo que hacen los papás?». Juliana abrió y cerró la boca, sin palabras. Rafael sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ellas podían oírlo. «Isabela», dijo finalmente, agachándose para quedar a su altura. «Me importáis mucho tú y tu madre, muchísimo, pero estas cosas son complicadas para los mayores». «¿Por qué?». «Porque sí». Isabela hizo un puchero. «Siempre que los mayores no saben explicar algo, dicen que es complicado». Rafael soltó una risa sin humor. La niña tenía razón. Miró a Juliana, que evitaba su mirada. El ambiente se volvió pesado, incómodo. Rafael inventó una excusa y se fue poco después, dejando una cena a medio hacer y un malestar en el aire. Esa noche, solo en su ático vacío, Rafael miró Madrid por la ventana. La ciudad brillaba abajo, indiferente a los dramas humanos que ocurrían en cada uno de esos edificios iluminados. Cogió el móvil 1000 veces, queriendo llamar a Juliana, queriendo decir lo que realmente sentía, pero cada vez el miedo lo detenía. ¿Y si ella no correspondía? ¿Y si lo estropeaba todo? ¿Y si ella estaba con él solo por gratitud, por seguridad, por no tener otras opciones? Eran casi las 2 de la mañana cuando sonó el teléfono. Era Juliana. Rafael contestó al primer tono. «Diga». «Rafael», dijo ella en voz baja, «¿estás despierto?». «Sí». «¿Ha pasado algo?». «No». «Bueno, sí. Quiero decir…». Un silencio. «¿Podemos hablar?». «Claro, ¿quieres que vaya?». «No, no hace falta, podemos hablar por teléfono, es más fácil así». Rafael se sentó en el sofá, con el corazón desbocado. «Está bien». Juliana respiró hondo al otro lado de la línea. «Sobre hoy». «Sobre lo que preguntó Isabela. Lo siento mucho, no debería haberte puesto en esa situación». «No me puso en ninguna situación. Es una niña siendo sincera. Aún así, no era justo para ti». «Juliana», dijo Rafael, sintiendo que era ahora o nunca. «¿Puedo hacerte una pregunta?». «Claro. ¿Por qué no es justo para mí? ¿Qué es exactamente lo que crees que no quiero?». Al otro lado, silencio. Luego, con voz temblorosa, «Tú tienes tu vida, Rafael. Una vida increíble. Empresas, dinero, oportunidades. Puedes tener a cualquier mujer que quieras. ¿Por qué ibas a querer atarte a una madre soltera con una hija y un historial complicado? ¿De verdad piensas eso?». «Lo sé». «Pues te equivocas». Rafael se levantó, caminando por el salón. «¿Sabes lo que tenía antes de conoceros? Dinero, mucho dinero, y absolutamente nada más. Trabajaba, dormía, trabajaba de nuevo. No tenía amigos de verdad. No tenía familia. No tenía a nadie a quien le importara si estaba vivo o muerto, más allá de lo que valía para sus inversiones. ¿Y sabes qué cambió? Vosotras. Por primera vez en años me despierto y tengo algo que esperar, además de reuniones y contratos. Tengo cenas con vosotras. Tengo los dibujos de Isabela pegados en mi nevera. Tengo conversaciones de verdad. Tengo risas. Tengo algo que parece una vida de verdad». «Rafael», dijo Juliana con la voz quebrada, «no hagas esto». «¿Hacer qué?». «No digas esas cosas si no estás seguro, porque yo…». Un suspiro tembloroso. «Porque yo también lo siento. Y eso me asusta». El corazón de Rafael dio un vuelco. «¿Sientes qué?». «Tú sabes qué. No me hagas decirlo. Necesito que lo digas». «¿Por qué?». «Porque necesito estar seguro de que no estoy solo en esto. Porque necesito saber si lo sientes porque realmente lo sientes, o si es solo gratitud». «¿Gratitud?». Juliana soltó una risa incrédula. «¿Crees que es solo gratitud?».
Rafael, me despierto pensando en ti. Me paso el día esperando a que vengas de visita. Cuando sonríes, mi día mejora. Cuando te vas, el apartamento parece vacío. Cuando juegas con Isabela y se ríe de esa manera, siento que se me derrite el corazón y, sí, estoy agradecida por todo lo que has hecho, pero lo que siento ahora no tiene nada que ver con la gratitud. Rafael sintió que algo se liberaba en su pecho, algo que llevaba mucho tiempo atrapado. «Entonces, ¿qué sientes?» Juliana se quedó en silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era casi un susurro. «Creo que me estoy enamorando de ti, y eso me aterra». «¿Por qué?» «Porque tengo una hija. Porque si esto sale mal, no solo voy a sufrir yo, también ella. Ya se ha encariñado contigo. Si desapareces, le romperás el corazón». «No voy a desaparecer. No puedes prometerlo». «Sí que puedo», dijo Rafael con firmeza. «Juliana, no estoy aquí por pena, ni por aburrimiento, ni por querer sentirme bien conmigo mismo. Estoy aquí porque me cambiasteis la vida. Porque cuando estoy con vosotras, recuerdo lo que importa. Eres fuerte, valiente, increíble, e Isabela es la niña más especial que he conocido. No voy a abandonaros. Te lo juro». «¿Cómo puedo confiar en eso? Mira los últimos 3 meses. ¿He desaparecido alguna vez? ¿Os he fallado alguna vez?» «No». «Entonces créeme ahora». Juliana sollozó al otro lado de la línea. «Quiero creerte. De verdad que quiero». «Pues cree». Hubo una larga pausa. Rafael podía oír su respiración, irregular, emocionada. Finalmente dijo: «Está bien. Está bien. Confío en ti». Rafael sintió un alivio tan grande que tuvo que sentarse. «¿Puedo ir? ¿Ahora? ¿Ahora? Son las 2 de la mañana». «No me importa». Juliana se rió, un sonido húmedo pero genuinamente feliz. «Está bien, ven». Rafael cogió el abrigo y salió corriendo. Cogió un taxi, porque era más rápido que esperar a Jaime. El viaje a Tetuán nunca le había parecido tan largo. Cuando finalmente llegó al edificio y subió las escaleras, Juliana ya estaba esperando en la puerta. Llevaba un pijama sencillo, el pelo suelto sin maquillaje, los ojos rojos de haber llorado. Y para Rafael, nunca había estado tan guapa. «Hola», dijo sin aliento por la carrera y la emoción. «Hola», respondió ella. Se quedaron parados allí un momento, solo mirándose. Entonces Rafael dio un paso adelante y la atrajo hacia sí en un abrazo. Juliana se derritió contra él, sus brazos alrededor de su cintura, el rostro hundido en su pecho. Rafael la sintió temblar, sintió las lágrimas mojando su camisa y simplemente la abrazó más fuerte. «Tengo tanto miedo», murmuró ella. «Yo también». «¿En serio?» Aterrado. «Pero tampoco he estado nunca tan seguro de algo en mi vida». Juliana levantó el rostro para mirarlo. Rafael vio en aquellos ojos todo lo que ella no podía decir con palabras. El miedo, la esperanza, el amor naciendo incluso contra todo pronóstico. Él bajó el rostro, despacio, dándole tiempo a apartarse si quería. Pero no se apartó. Se inclinó hacia arriba, encontrándolo a medio camino. El beso fue suave, vacilante al principio, como 2 personas aprendiendo un baile nuevo, pero luego se profundizó, se volvió más urgente, cargado de todos los sentimientos no dichos de los últimos meses. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Guau», dijo Juliana. «Sí», asintió Rafael. «Guau». Ella se rió, y él la besó de nuevo, más corto esta vez, solo porque podía. «Isabela se va a volver loca cuando se entere», dijo Juliana. «Probablemente planeará nuestra boda». Juliana se congeló. Rafael se dio cuenta de lo que había dicho y se puso rojo. «Perdona, no quería decir que... O sea, no ahora, obviamente, solo que...» «Rafael», lo interrumpió Juliana sonriendo. «Respira». Él respiró. «Vamos despacio, ¿vale?», dijo ella amablemente. «Un paso cada vez, un paso cada vez», asintió él aliviado. «Pero», continuó ella poniéndose de puntillas para besarlo ligeramente, «me ha gustado la idea.
Los meses que siguieron fueron los más felices que cualquiera de ellos podía recordar. Fueron despacio, como Juliana había pedido, pero la relación se profundizaba cada día. Rafael pasaba cada vez más tiempo en Tetuán, menos tiempo en el ático vacío. Empezó a dejar cosas en el apartamento: un cepillo de dientes, ropa extra, libros. Sin darse cuenta, aquel lugar minúsculo se convirtió más en su hogar de lo que el lujoso ático jamás había sido. Isabela estaba radiante. Tenía lo que siempre había querido sin siquiera saber que lo quería: una familia. Llamaba a Rafael papá ahora y él nunca la corregía. De hecho, cada vez que lo oía, sentía que su corazón se expandía un poco más. El trabajo continuaba, pero Rafael había encontrado un equilibrio. Aprendió a delegar, a confiar en su equipo, a no necesitar controlar cada detalle, y descubrió que la empresa funcionaba igual de bien o mejor sin su presencia constante. Juliana prosperaba en su trabajo de encargada. Los inquilinos la adoraban. El edificio nunca había estado tan bien cuidado. Había encontrado su lugar, su vocación, y el sueldo, aunque Rafael le había ofrecido más, era suficiente para que por primera vez en su vida tuviera ahorros, seguridad, opciones. Fue una noche de primavera, casi un año después de aquella noche de nieve, cuando todo cambió de nuevo. Rafael había planeado una cena especial. Había cocinado él mismo, con la ayuda de tutoriales online y llamadas desesperadas a Jaime pidiendo consejo. No estaba perfecto, pero estaba hecho con amor. Después de la cena, con Isabela ya dormida, Rafael cogió la mano de Juliana y la llevó al pequeño balcón del apartamento. La noche era clara, las estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. «Tengo que decirte algo», dijo. Juliana pareció preocupada. «¿Está todo bien?» «Sí, está más que bien. Pero tengo que decirlo antes de perder el valor». «Me estás asustando». Rafael respiró hondo. «¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo era un hombre vacío que fingía estar lleno. Trabajaba sin cesar para no pensar, para no sentir. Y entonces una niña de 5 años me pidió ayuda y mi vida entera cambió». «Rafael, déjame terminar», pidió amablemente. «Vosotras dos me salvasteis tanto como yo os salvé a vosotras esa noche. Me enseñasteis lo que es realmente importante: amor, familia, conexión, cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Y he descubierto que no quiero vivir sin eso. No quiero vivir sin vosotras». Se arrodilló y Juliana se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. «Juliana, sé que no somos una pareja tradicional. Sé que nuestra historia empezó de una forma extraña, pero nunca he estado tan seguro de algo. Eres la persona más increíble que conozco, fuerte, valiente, cariñosa, e Isabela es la hija que nunca supe que quería hasta que la conocí. Quiero pasar el resto de mi vida con vosotras dos. Quiero despertarme a tu lado todos los días. Quiero ver crecer a Isabela. Quiero construir una familia de verdad». Sacó del bolsillo una pequeña caja. Dentro, un anillo sencillo pero bonito. «¿Cásate conmigo?» Juliana tenía lágrimas corriendo por el rostro. «Sí», susurró. «Sí, sí. 1000 veces sí». Rafael le puso el anillo en el dedo con manos temblorosas. Luego se levantó y la besó, profundamente, derramando en el beso todo el amor que sentía. Desde la habitación, una voz somnolienta gritó: «¡Estáis haciendo ruido!». Y luego, más despierta: «Espera, Rafael está de rodillas. Le ha pedido a mamá que se case con él». Se separaron riendo. Isabela apareció en el balcón en pijama con los ojos muy abiertos. «¿Se lo has pedido?», le preguntó a Rafael. «¿De verdad?». «Se lo he pedido». «¿Y mamá ha dicho que sí?». «Ha dicho que sí». Isabela dio un grito de alegría y se lanzó a los brazos de los dos. Cayeron al suelo del balcón, los tres juntos, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Voy a tener un papá de verdad?», preguntó Isabela, con los ojos brillantes. «Sí», confirmó Rafael. «Si tú quieres». «Quiero. Siempre he querido». La apretó más fuerte, sintiendo a Juliana al otro lado,
Y por primera vez en su vida adulta, Rafael Méndez se sintió completo. La boda fue sencilla, 3 meses después. Solo unas pocas personas cercanas. Jaime, el chófer que se había convertido en un amigo. Marcela, que lloró durante toda la ceremonia. Patricia, la trabajadora social, que había seguido todo el viaje y ahora veía con orgullo cómo todo había salido bien. Algunos compañeros de trabajo de Juliana, la profesora de Isabela, gente que importaba. La ceremonia fue en el parque donde los tres habían pasado tantas tardes. Isabela fue la niña de las flores, tomándose su misión tan en serio que Rafael y Juliana tuvieron que contener la risa. Cuando llegó la hora de los votos, Rafael miró a Juliana y vio no solo a la mujer que amaba, sino todo el viaje que los había llevado hasta allí. Juliana, empezó con la voz entrecortada. El día que te conocí estaba perdido. Lo tenía todo y no tenía nada. Tú e Isabela me mostrasteis el camino de vuelta a casa. Me enseñasteis que la familia no es solo sangre, es elección, es amor, es estar ahí cada día y elegir estar presente. Prometo estar presente. Prometo quereros a las dos con todo lo que tengo. Prometo ser el padre que Isabela merece y el compañero que siempre fuiste demasiado fuerte para necesitar, pero que espero que quieras de todos modos. Juliana se secó las lágrimas, intentó hablar, pero la voz le falló. Respiró hondo e intentó de nuevo. Rafael, cuando vine a este país, huía de un pasado y buscaba un futuro mejor. No imaginaba que te encontraría a ti. No imaginaba que existiera alguien como tú. Nos diste seguridad, pero más que eso, nos diste amor. Nos elegiste cuando no tenías ningún motivo para hacerlo. Te quedaste cuando habría sido más fácil irte. Me enseñaste que es posible confiar de nuevo, soñar de nuevo, creer que vendrán días mejores. Prometo amarte todos los días. Prometo construir esta familia contigo. Prometo no olvidar nunca de dónde venimos y valorar siempre dónde estamos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Isabela aplaudió tan fuerte que todos rieron. Y cuando Rafael besó a su esposa, supo que todo el dinero del mundo no valía ese momento. La vida después de la boda fue un viaje de ajustes. Rafael vendió el ático y se mudó oficialmente a Tetuán. Al principio Juliana protestó, diciendo que el apartamento era muy pequeño, pero Rafael insistió. No necesitaba espacio, necesitaba una familia. Con el tiempo, compraron una pequeña casa en las afueras, con un patio para que Isabela jugara y espacio para crecer. Rafael siguió trabajando, pero cambió el enfoque de la empresa. Empezó a invertir en proyectos de vivienda asequible, en programas que ayudaban a inmigrantes a encontrar trabajo digno, en iniciativas educativas para niños de bajos recursos. Usó su éxito para marcar una diferencia real. Juliana volvió a estudiar, algo que siempre había soñado, pero nunca había tenido la oportunidad. Estudió administración de empresas, se licenció con honores y acabó convirtiéndose en socia de Rafael en varios proyectos. Tenía un don natural para los negocios y una empatía que equilibraba perfectamente la visión de él. Isabela creció rodeada de amor. Nunca más pasó frío. Nunca más sintió miedo de no tener comida. Nunca más vio a su madre desmayarse de agotamiento. Pero lo más importante, creció sabiendo que la familia no es perfecta. Se elige. Se construye con amor, paciencia y presencia constante. Años después, en una noche de invierno, nevaba de nuevo en Madrid. Rafael estaba en la ventana de la nueva casa, observando caer los copos. Isabela, ahora con 10 años, se acercó a su lado. «¿Estás pensando en aquella noche, verdad?», preguntó. «Sí, ¿cómo lo sabes?». «Porque yo también pienso, cada vez que nieva». «¿Y en qué piensas?». Isabela se quedó en silencio un momento. «Pienso que fue la noche más aterradora de mi vida, pero también fue la noche que lo cambió todo. Si yo no hubiera salido, si tú no te hubieras parado, si no nos hubiéramos conocido, nuestra vida sería completamente diferente». «Lo sería», asintió Rafael. «¿Te arrepientes?».
de haberte parado a ayudarme? Rafael miró a la niña a su lado. Ya no era tan pequeña. Estaba creciendo, pareciéndose a su madre, fuerte y decidida. En unos años sería una adolescente, luego una joven adulta, y él estaría allí para cada etapa, porque era lo que elegía, todos los días. No me arrepiento ni un segundo, dijo honestamente. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Incluso teniendo que cancelar reuniones importantes y perder dinero. Isabela, hay cosas más importantes que el dinero. ¿Cómo qué? Como el amor, como la familia, como despertarte todos los días y saber que tienes algo por lo que vale la pena vivir. Isabela sonrió y lo abrazó. Te quiero, papá. Rafael sintió que le ardían los ojos. Nunca se cansaba de oír esa palabra. Papá. Yo también te quiero, hija. Juliana apareció en la puerta, sonriendo al verlos a los dos abrazados. ¿Qué es esto? ¿Una reunión secreta? Solo recordando cuándo empezó todo, dijo Rafael, extendiendo el brazo hacia ella. Juliana se unió al abrazo, y los tres se quedaron allí, observando caer la nieve. Fue la noche en que una niña de 5 años, demasiado valiente para su propio bien, salió sola al frío para salvar a su madre. Fue la noche en que un empresario millonario, vacío por dentro a pesar de todo el dinero, se detuvo para ayudar. Fue la noche en que una madre luchadora, tumbada en el suelo de un apartamento minúsculo, recibió un milagro que no había pedido pero que necesitaba desesperadamente. Fue la noche que cambió 3 vidas para siempre, y mientras la nieve seguía cayendo fuera, dentro de la casa había calor, había amor, había familia. No la familia que ninguno de ellos había imaginado, sino la familia que habían elegido, la familia que habían construido, juntos, un día a la vez, una elección a la vez. Y eso, descubrió Rafael aquella noche de invierno tantos años después, era más valioso que cualquier imperio que podría haber construido. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Juliana e Isabela haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, coraje y nuevos comienzos, haced clic en el botón de Me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. ¿Ayudaríais a alguien en apuros aunque no conocierais a la persona? Creéis en las familias elegidas. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que los mayores tesoros de la vida no se pueden comprar, sino que se construyen con amor y presencia. Os esperamos en el próximo episodio.